Si estás viendo este vídeo es porque tienes dolor lumbar. Pues en tan solo 3 ejercicios y 5 minutos y un poco de calor vas a conseguir decir adiós a tu dolor lumbar. Acompáñame. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y como siempre os traigo estrategias para quitaros vuestros dolores lumbares. Ya sabéis que me gusta mucho utilizar parches de calor. Vamos a darnos la vuelta y lo vamos a fijar en la zona pues que nos duele, la zona lumbar. ¿Quién no tiene un dolor en la zona lumbar? Pues estadísticamente antes o después vamos a sufrir un dolor lumbar. Como veis, el parchecito básicamente con un poquito, con lo que son un pantalón se quedaría medio fijado, pero gracias a estos tensores vamos a poder cerrarlo adelante. Vamos a darnos la vuelta. ¿Por qué me gustan tanto estos parches? Bueno, pues porque básicamente nos generan 8 horas de calor. Fijaros, aquí viene con un velcrito, lo ponemos así, y ya podemos empezar a hacer nuestros ejercicios, metiendo ese calor extra que da flexibilidad a nuestro cuerpo y va a empezar a mitigar nuestro dolor lumbar. ¡Ay! Nuestro gran amigo el calor terapéutico. El calor flexibiliza los tejidos, relaja los músculos, ayuda a eliminar contracturas, evita espasmos musculares y reduce la sensación de dolor. Ya tenemos nuestro parche de calor lumbar puesto, 8 horitas de calor constante, 40 grados, una maravilla. Vamos a ponernos en cuadrupedia, primer ejercicio que he diseñado en esta rutina que quiero que hagáis mañana y tarde para poder flexibilizar y movilizar vuestra lumbar. A la vez que damos calor, vamos a conseguir una mejoría de los síntomas asegurada, ¿de acuerdo? Vamos a poner las rodillas en la proyección de la cadera. Vamos a poner los hombros en la proyección de los brazos, en una posición relajada. Todos los ejercicios, por favor, sin dolor. Y ahora vamos a hacer un efecto de retroversión, metiendo, levantando y aplanando, ¿vale? Y vamos a hacer ahora lo contrario. Eso es, vámonos hacia adelante, eso es, ahí lo tienes, acompañando con la cabeza y generando movimiento de anteversión. Con esto estamos flexibilizando. Y muchos me decís, yo tengo un dolor que no puedo ni menearme, que no puedo hacer esto. Hazlo más despacito. Ella en este momento es una paciente que no tiene dolor, pero que nos ayuda a hacer los ejercicios. Entonces, ella lo está gesticulando con mucha energía y muy bien, y lo que quiero es que hagáis esta movilidad durante 1 minuto al ritmo al que podáis, con el movimiento que podáis, sin haceros daño, con el calorcito, 2 veces al día. En tan solo 1 minuto, minuto y medio, vas a notar que la flexibilidad de tu lumbar empieza a otra vez a brotar. Siguiente ejercicio para tu dolor lumbar, la cobra mahometana. Sí, señores, habéis oído bien. Vamos a sentarnos sobre nuestros talones, pasamos de cuadrupedia, vamos a mirarnos el ombligo un poquito, mete la cabeza, 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 y vamos a llegar con los brazos bien adelante, bien adelante, bien adelante, ahí como si fueran hormiguitas que van avanzando, Vamos a notar un ejercicio de estiramiento en toda la zona posterior. Como digo, si os duele u os molesta, ir más despacito. Vamos a aguantar esta posición durante 1 minuto respirando, relajando el cuerpo. Una vez que estemos en esta posición durante 1 minuto, ya hayamos estirado todo lo que es la parte posterior de la espalda, vamos a pasar a hacer la cobra. La cobra os voy a decir 2 postas, una más sencilla y una más difícil. Vamos a ir echándonos hacia adelante para hacer la cobra, despacito, eso es. Muy bien, vamos a echar las manos, mirad una cosa, mirad cómo no toca con lo que son las crestas ilíacas. Vamos a echar las manos un poquito hacia adelante hasta que toque, ¿de acuerdo?, lo que son las crestas ilíacas, la parte anterior de la pelvis, la camilla. No me vale de nada que estén suspendidas. Con eso ya estamos haciendo un estiramiento anterior que muchas veces es el causante y el problema de tu problema lumbar. Si no conseguís estar con los brazos estirados, como está haciendo ella, que tiene buena flexibilidad, vamos a apoyar los antebrazos. Apoyamos los antebrazos, como veis, en la proyección de los hombros, y va a ser menos penalizante esta posición si tenéis mucho dolor, y vais a poder empezar a hacer 1 minuto esta posición, la del mahometano y la de la cobra. ¿Para qué? Para solventar vuestro dolor lumbar. Pues vamos con ese tercer ejercicio en tan solo 5 minutos que te he prometido que tu lumbar iba a revivir. Ya hemos estirado la parte posterior, la parte anterior, y hemos dado movilidad a tu lumbar. Estiremos los parámetros laterales, que siempre son bien olvidados y nunca los estiramos. Algo tan sencillo como sentarnos en una camilla y coger un cojín. En este caso he cogido mi pierna. Vamos a hacer una posición de la bailarina. Este brazo cruza
hacia abajo a la izquierda, este brazo se pone en posición de bailarina de ballet y nos dejamos caer. Eso es, nos dejamos caer, ahí estamos, esta mano reposa aquí y ya estamos trabajando toda la lateralidad, ¿de acuerdo? Que vamos a notar que un estiramiento se produce soltando un poquito transverso, soltando un poquito dorsal. Si hacéis un poquito de rotación anterior, el estiramiento vendrá más hacia posterior y si rotáis un poquito mirando hacia el techo, el estiramiento vendrá más hacia anterior. Buscar el parámetro más restrictivo y quedaros ahí durante un minuto. Hacia el otro lado, pues no tiene más secreto ni más misterio que hacerlo hacia el otro lado. Recordar, mi rodilla es un cojín, un colchón, una almohada. Podéis poner a vuestro novio, vuestra madre, vuestro perro, le dejáis ahí tumbado y os tumbáis encima de él. ¿Para qué? Para que no os desploméis directamente y se os levante la cadera. Si se levanta la cadera, no estamos haciendo bien el ejercicio. Como veis, una posición muy en lateralidad. Si enfocamos arriba, nos vamos adelante. Si enfocamos hacia el suelo, nos vamos hacia atrás. Un minuto cada posta y estoy seguro que con el calor y estos 3 ejercicios estás mejor. Sí, sí o sí. Chicos, fisioconsejos, por favor, si estamos realizando el movimiento y ahí notamos dolor, llegamos hasta ahí, no nos vamos para que nos duela más o que nos quedamos en el dolor, siempre nos quedamos un poquito por delante del dolor, que digo, tanto en la movilidad como en los estiramientos. Los parches de calor, por favor, los aplicáis donde no haya heridas, donde no haya un problema en la piel, donde notéis que se pueda aplicar un parche de calor y en caso de que tengas dudas, coméntalo con el farmacéutico, que es donde se venden, así que, por favor, hacer un uso responsable de los parches de calor. El dolor lumbar nos va a atrapar a todos, deportistas, trabajos sedentarios, mamás, papás, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja todo el día sentado. Así que conocer esta estrategia de parches de calor y ejercicios va a ser algo que te va a ayudar antes o después. Por favor, utilízalo con responsabilidad y siempre sin dolor, tanto los parches de calor como los ejercicios. Y si te has quedado con más ganas de conocer más ejercicios para tu dolor lumbar, que lo sé yo, que tienes hambre de conocimiento, pues aquí tienes una playlist con ejercicios lumbares que van a completar tu rutina. Como siempre decimos, suscríbete, dale like y activa la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.